Hola y bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En esta ocasión les traigo la experiencia de vida de un argentino que fue relatada durante un programa de radio hace ya muchos años. Esta se llama El Caserón Maldito. Hola, me llamo Osvaldo y tengo 54 años. Lo que te voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, cuando era joven y vivía en mi provincia natal, Salta, Argentina. Tenía 20 años y trabajaba en un local de comercio en la capital que se dedicaba a la venta y reparación de bicicletas. Al haber pasado varios años ahí, me hice muy amigo del dueño. El local estaba dividido de la siguiente manera: por delante estaba la fachada del comercio y por detrás había una suerte de vivienda de arquitectura colonial, muy vieja. En esa época, el dueño decidió contratar a un sereno para cuidar tanto la casa como el negocio, ya que temía dejarlos desprotegidos. Al enterarme de esto, me ofrecí voluntariamente ya que me convenía tener dos ingresos. Después de ofrecerme, comencé a vivir en la parte trasera de inmediato. Había un patio grande con mucha maleza debido a que no había sido habitado durante mucho tiempo. Al fondo, había una tapia que colindaba con la casa de un matrimonio anciano. Había un corredor que separaba ambas partes con un portón y en línea recta estaban 4 habitaciones enfrentadas: el baño, la cocina, el comedor y el dormitorio, entre otras. Mi primera experiencia sobrenatural ocurrió el primer día que llegué. Tan pronto como puse un pie en la vivienda, empecé a limpiar todo y comencé por la última habitación del pasillo. Al entrar, me encontré con un montón de objetos amontonados y una caja muy grande de aproximadamente 1,5 metros de altura. Cuando me acerqué para cambiarla de lugar, algo negro saltó desde dentro de la caja, algo que parecía un gato. Al darme vuelta, vi a una pequeña criatura caminando erguida, de tan solo 40 centímetros de altura. Me asusté por el sobresalto, pero me dije que era solo mi imaginación para calmarme. Decidí continuar con mis labores y, al terminar de organizar las diferentes habitaciones, fui a cortar el pasto del patio. Me preocupaba la posibilidad de que hubiera insectos, alimañas y serpientes en la maleza. Me llevó 2 días arrancar toda la hierba y, al finalizar, la apilé junto a un árbol de níspero para quemarla una vez que se secara. La noche del segundo día me desperté por un ruido constante, salí de mi habitación para ver qué era y, al atravesar la puerta, vi a lo lejos del pasillo a un hombrecito muy pequeño que tiraba la escoba y la volvía a levantar una y otra vez. Mientras hacía eso, se reía. Lo que me asustó aún más, fue que su risa era similar a la de un bebé. Sinceramente, no podía creer lo que veía en mis ojos. Quedé en shock durante varios segundos, tratando de asimilar lo que veía. De pronto, aquella aparición alzó su rostro hacia mí, tenía una cara demacrada llena de arrugas, sin vida, y unos ojos llenos de odio. Es una imagen que no creo olvidar hasta que me muera. Largó una carcajada y vino corriendo en mi dirección. Rápidamente me introduje en mi habitación y por miedo, puse mi cuerpo en forma de barricada para trancar la puerta. Desde el lado del pasillo, comenzaron a empujar para entrar. La fuerza que provenía de esa cosa tan pequeña era sorprendente. Llorando y pensando que en cualquier momento mis fuerzas cederían por ese peso, comencé a rezar y pedir ayuda a Dios y a la Virgen María. Al terminar de recitar la oración y decir amén, la fuerza de aquel duende disminuyó. Después de estar así durante 20 minutos, la casa quedó en completo silencio. El resto de la noche no pude dormir por los nervios. Al amanecer, salí porque ya era hora de trabajar. Cuando entré al negocio, no conté nada a mi patrón por temor a parecer estúpido o loco.
Terminada esa jornada de trabajo, me bañé y fui al centro a comprar unas mercaderías. Regresé alrededor de las 22:30 y por un momento me había olvidado de todos los sucesos. Sin embargo, apenas llegué, mi tranquilidad se vio perturbada. Antes de irme, había dejado la luz encendida del comedor y del pasillo, pero al llegar estaban apagadas. Me apresuré a entrar en mi habitación, pero antes de hacerlo, sentí como una piedrita me fue arrojada a la espalda. Apenas cerré la puerta, una lluvia de piedras golpeó la puerta. Me invadió un terror atroz, y comencé a rezar e implorar al cielo por ayuda. Los ruidos cesaron, pero el miedo no me permitió dormir. Posteriormente, alrededor de las 3 de la mañana, se escuchaba en el pasillo como si un niño descalzo corriera por todas partes. Además, de vez en cuando, golpeaban la puerta de mi dormitorio con golpes secos. A lo sumo, esa noche apenas dormí 1 hora. Por la mañana, al salir hacia la parte delantera para trabajar, sentí un leve susurro a mis espaldas y nuevamente una pequeña piedra fue arrojada contra mí. Me sorprendió mucho lo siguiente: les había dicho que la noche anterior me tiraron una lluvia de piedras, pero al salir de mi habitación esa mañana, estaba todo completamente limpio, sin rastro de nada. A esta altura de la situación, tenía un miedo profundo por todo lo vivido. Había decidido irme esa misma tarde después de terminar la jornada, pero esa casa no me dejaría irme sin antes vivir el verdadero terror absoluto, un hecho que me marcaría para toda mi vida. Al mediodía, luego de terminar mi turno y de almorzar, me tomé una pequeña siesta. Luego, al levantarme, alrededor de las 16 horas, acomodé y dejé ordenadas las pocas cosas que traje. Decidí que antes de marcharme, quemaría los yuyos que dejé apilados cerca del árbol. Apenas prendí los pastos secos, se armó un fuego grandísimo y del níspero bajó el mismo duende que había visto días antes. Quedé paralizado mientras él se acercaba hacia mí. Reaccioné y comencé a insultarlo y a decirle que se vaya, que no lo quería ahí. El duende se detuvo y de un salto se metió en medio de las llamas, comenzando a dar unos gritos horribles. Al ver esto, me invadió un terror hasta lo más profundo de mis huesos. En mi mente solo habitaba la idea de salir lo más rápido posible de ahí. Lo peor fue ver que desde el seno de esas llamas comenzó a surgir una figura horrible, un hombre de más de 2 metros de altura, con la mitad del cuerpo como si fuera un animal, como las patas de una cabra. Tenía mucho pelo negro en las piernas y sus ojos eran de un rojo oscuro. Corrí para escapar por la puerta del local, pero no pude. Ese demonio se apareció nuevamente delante de mí, impidiendo mi salida. Vi la tapia del fondo y fui corriendo para saltarla. Mientras estaba colgado, a punto de cruzar el muro divisorio, sentí un enorme peso en mi pierna que me jalaba hacia abajo. Al mirar en esa dirección para ver qué era, vi al duende colgado de mi pantalón. Comencé a gritar muy fuerte, con la esperanza de que alguien me ayudara. «¡Socorro! ¡Ayuda, por favor!». La desesperación me hizo llorar al ver cómo ese hombre infernal se acercaba lentamente a la tapia, riéndose con una carcajada diabólica. Los perros del terreno contiguo, al verme subido en el muro, se abalanzaron hacia mí, pero no pudieron llegar. De pronto, dieron un aullido lastimero y se fueron corriendo fuera de la casa. El hombre y su esposa que vivían en el terreno contiguo salieron y me miraron con desconfianza. Supongo que pensaban que era un ladrón, no los culpo. Les gritaba que me socorrieran: «¡Ayuda, ayuda, ayuda!». Al decir esta palabra por tercera vez, mi fuerza fue vencida y caí nuevamente dentro de la casa, justo a los pies de ese demonio. El olor que despedía esa bestia era nauseabundo. Mirarlo hizo que un sudor frío recorriera mi espalda. Vi delante de mis ojos cómo mi vida se proyectaba,
pudiendo ver todos los pecados que había cometido pasar como si fuera una película. El demonio soltó una fuerte carcajada e inmediatamente el duende reapareció, sujetándome de las piernas y arrastrándome hacia el fuego. Comencé a gritar con todas mis fuerzas, desesperado al ver que me dirigía directo al fuego. Con un poco de compostura, solo pude hacer una cosa, rezar. Casi a gritos, recité el Ave María en mi mente, rogando a Dios que me salvara. Creo que mis súplicas surtieron efecto, porque en ese preciso momento el vecino se colgó de la tapia y me gritó: «Muchacho, ven, muchacho, apúrate». Y me soltaron inmediatamente. Me levanté como pude y con la ayuda de aquel hombre, salté la pared y nos fuimos a su casa. Era impresionante, mis piernas no respondían y de mi boca no salía ninguna palabra, solo lloraba. Estuve así durante aproximadamente 1 hora hasta que me calmé. Les conté lo que me había pasado. Ese hombre me dijo que, al colgarme de la pared, solo me vio a mí en el suelo, con mis piernas en el aire como si alguien me las tuviera agarradas y me arrastrara. Un poco más tranquilo y en horario comercial, di la vuelta a la manzana y fui a la bicicletería. El dueño estaba allí y me preguntó qué me había ocurrido. Le parecía extraño que no hubiera nadie en la casa cuando llegué. No aguanté la acumulación de emociones y, llorando, le relaté todo lo vivido momentos antes. El dueño del local me escuchó en completo silencio mientras yo hablaba. Al terminar, me dijo: «Yo pensé que estas cosas habían dejado de pasar, pero veo que no es así». Comenzó a contarme el historial de hechos sobrenaturales de aquel inmueble. Dijo que, tiempo atrás, su hermano vino a habitar el lugar con su mujer y una niña de pocos meses de vida. Pero por una serie de sucesos, se fueron de allí dejando todas sus cosas abandonadas. Ese duende que se me había aparecido los buscaba constantemente a ellos. Los primeros episodios ocurrían durante la noche, cuando escuchaban un leve susurro dentro de la habitación. Los sucesos se intensificaron cuando esa aparición comenzó a lastimar a la niña, llegando incluso a ocasionar problemas con la policía. Una vez, la pareja se despertó por la noche y vio a la niña toda lastimada, llorando en un rincón de la habitación. Cuando la levantaron del suelo, estaba toda pellizcada en su cuerpo. Inmediatamente fueron al hospital, pero los médicos no les creyeron al relatar su versión, lo que ocasionó que se presentara una denuncia judicial por violencia familiar. El quiebre que ocasionó su partida ocurrió un viernes por la madrugada. El hermano de mi patrón despertó por los gritos histéricos de su mujer. Ella estaba desesperada por no encontrar a la bebé. Salieron corriendo de la habitación y al llegar al patio no podían creer lo que veían. La bebé estaba sentada en una rama del árbol, a 5 metros del suelo. Desde la espesura de las hojas, se podía ver cómo alguien se mecía de un lado a otro. El hombre reunió valor y subió rápidamente para rescatar a la niña. Una vez bajaron del árbol, huyeron rápidamente de esa casa maldita, dejando todas sus cosas abandonadas. Tiempo después, mi patrón contrató a un sereno que duró apenas 3 días. Este hombre se acostó para dormir, pero se despertó horas más tarde sintiendo un fuerte calor, como si se estuviera quemando. Al abrir los ojos, quedó helado de horror. El ser demoníaco lo estaba mirando fijamente, cara a cara, el mismo hombre de 2 metros con la mitad del cuerpo en forma de animal que se me había aparecido a mí. De repente, las sábanas de su cama comenzaron a incendiarse. El miedo lo paralizó. Recordó una homilía en la que un cura les había dicho: siempre que te aceche el maligno, invoca a la Madre Santísima. Los espectros le temen a la Santa Madre, sufren al escuchar su nombre. Comenzó a invocarla y la aparición retrocedió hasta llegar a la puerta. Se dio vuelta, les dio la espalda y se fue,
Él siguió rezando hasta que amaneció y ya no volvió. Mi patrón, al concluir su relato, me dijo lo siguiente: al lado del local había una casa abandonada que antes había sido habitada por un matrimonio que se dedicaba a la magia negra. Todos los trabajos malignos los tiraron en el terreno del local. Durante la construcción del contrapiso, los albañiles encontraron un montón de elementos de brujería enterrados allí, como huesos, fotos, muñecos pinchados, mechones de pelo atados, velas e imágenes diabólicas horribles, incluyendo cráneos y huesos de recién nacidos. La mujer de ese matrimonio, además de practicar las artes oscuras, era enfermera y utilizaba su profesión para realizar abortos, enterrando los desechos de esas pobres víctimas en ese lugar y usando los huesos para sus rituales. Me pidió perdón por no haber contado todo antes de los sucesos, pero debido al aprecio que le tenía, seguí trabajando allí. Después de un año desde aquel episodio, mi patrón falleció y sus hijos no tenían intención de hacerse cargo del negocio, así que se procedió al cierre del local. En mi último día, un jueves por la tarde, después de acomodar y limpiar un poco, me acerqué para cerrar la puerta que dividía el local de la vivienda trasera. Puse mi mano en el picaporte y de repente me fue arrebatada. La puerta dio un golpe tremendo contra la pared. Me aterró ver que del otro lado estaba ese demonio mirándome fijamente y riendo a carcajadas. Mi corazón latía acelerado y sentía que mi pecho iba a estallar. Salí corriendo mientras escuchaba su carcajada horrenda. Intenté calmarme, pero no podía irme y dejar todo abierto, así que esperé unos momentos hasta que llegó un carnicero que tenía su negocio frente a la bicicletería. Como había pasado mucho tiempo trabajando en la zona, nos habíamos hecho amigos. Una vez que lo vi llegar, me acerqué y le pedí que me acompañara para poder cerrar la puerta. Sentí cierto temor por parte de él. Muchas veces me había dicho que dejara ese trabajo, que esa casa tenía fama de estar maldita. Cerramos el local y unos días después entregué las llaves. Luego encontré otro trabajo y, eventualmente, pasaba por ese lugar. La sensación al cruzar la calle donde estaba ubicado el inmueble era tétrica, sentía como si alguien me estuviera observando. Pusieron la casa en venta, eso fue lo último que supe, pero nadie quería comprarla. Esta fue mi historia, no encuentro una razón por la cual tuve que pasar por esto, pero algo queda claro. Tuve un encuentro con el verdadero mal, un mal que no se compara con lo humano. Hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo, Cuentos para Dormir.